Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 190. Bueno, ya el último retoque, antes de empezar con los viajes propiamente dicho, primero de Portugal y luego de España. Nos dice aquí, a verse de preámbulo, que además de las especias, que fueron sin duda importantísimas, y al ser algo concreto, es más fácil hablar de ello y decirle, esto existió, mira, la pimienta es esto, la canela es esto, es esto, es esto. Cosa que las ideas, es decir, las ambiciones, las sensaciones, los sentimientos, son abstractos y entonces son más difíciles de concretar. Pero a verlos, los hubo. Y aquí nos va a recordar algunos. Es decir, los acompañantes, los que iban en la maleta del viaje juntamente con el deseo de las especias. Dice, en 1347, es decir, esto es en 1400, en 1347, es decir, hacía 50 años, poco más o menos, se había desatado el primer brote de peste negra en Europa, matando al menos a un tercio de las poblaciones, cuando no a la mitad o más. Es decir, hubo zonas donde aquella peste mató a la mitad de la población o más. La gente, eran otros tiempos, que es de lo que algunos ahora no quieren recordar ni meter en su lista de consideraciones analíticas para analizar el pasado. No existían para ellos las bacterias, no existían los virus, no existían la profilaxis, ni la limpieza, ni las prevenciones que se dan hoy. Entonces todo era muy distinto. Europa, a la que se ha tachado de invadir en América y matar con sus virus y sus sarampiones y sus viruelas, bueno, pues esa misma Europa era tan víctima y en ese en ese sentido tan inocente, que ellos mismos acababan de sufrir y sufrían, y los que montaron en las naos para ir a América todavía recordaban y habían de hablar de sus abuelos que habían perecido con la peste negra y de la gran desgracia que había habido en su población, que no quedaba gente casi para enterrar los muertos. Se había desatado el primer brote de peste negra en Europa, matando al menos a un tercio de las poblaciones afectadas, cuando no a la mitad o más. El miedo y el desconcierto fueron grandes entre el pueblo llano. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos y no estamos? Cuando no a la mitad o más. Dice, fueron entre gobernantes y médicos también, cagaditos, por así decirlo, de miedo, todos necesitados de remedio y explicaciones. ¿Por qué había sucedido aquello? Aunque se habían formulado varias hipótesis, hipótesis, como verás, nada médicas, nada objetivas y muy injustas casi todas. Dice, como el alineamiento de los planetas, es que Saturno se ha alineado con no sé qué, no es otro. Otro. Envenenamiento por parte de los judíos. Bulo, injusticia, etc. La gente necesita otras explicaciones y las buscaba. Quizás donde no debía, no quizás, seguro que donde no las había, que pudieran indicar un remedio contra la enfermedad en general. Así comenzó a desecharse por inútil la medicina clásica. Esa medicina, que han seguido hasta ahora con nosotros, no ha sido capaz de detener la peste, ni lo será en un futuro. Hay que cambiarla, hay que desecharla. Aquella medicina estaba basada en los escritos griegos y latinos. Y había que dar paso a algo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? Lo experimental. Dice que no empírica. Es decir, que había que empezar a distinguir de la experimental a la empírica. Debido a los resultados obtenidos, poco a poco con este nuevo método, se abrió la posibilidad de poner en tela de juicio Galeno dice esto. No, oiga, mire, Galeno ya se acabó. Galeno de Pérgamo, que hasta entonces había sido el oráculo
de la medicina y otros médicos, así como de las enseñanzas clásicas en general. Por supuesto, este afán investigador no fue igual en todo el continente, en toda Europa. Y ahora viene aquí algo dificilillo de entender para algunos. Dice, bueno, entender porque no quieren. En España y Portugal se habían puesto en duda conceptos como la forma plana. Bueno, la Tierra es plana, sí, pero no, eso está en duda. Antes que en el resto de Europa. En el resto de Europa se creía juntillas que la Tierra era plana. Y en España y Portugal ya había mucho escepticismo sobre esta aseveración. O incluso otra cuestión científica como la no circulación de la sangre. No, la sangre no circula, la sangre está metida ahí como en un botijo. Y cuando tú rompes el botijo o lo rasgas, pues sale sangre. No. En España y en Portugal ya se tenían muchas evidencias e investigaciones de que la sangre circulaba por el cuerpo, por el interior. De la misma manera, en estas naciones, en las dos, la investigación y las demostraciones empíricas eran más aceptadas que las disertaciones o fraseología o formulística de los escolásticos. Mientras que sucedía lo contrario en universidades centroeuropeas, fuera de España y Portugal, donde una de las polémicas más urgentes, esto hay que dilucidarlo, hay que dejarlo claro, desde que plantease ese problemilla Santo Tomás de Aquino, era ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Y en esto se gastaban horas y horas y miles de horas disertando sobre esta auténtica memez de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Claro, esto visto así, y no es que lo diga yo, es la Wikipedia, una fuente bastante objetiva de nuestros días, es difícil encajar por la crítica, por la corriente sajona, donde hoy establecidos en la superioridad tecnológica, que no cultural, pues les es muy difícil encajar que alguien que no hubieran sido sajones hubieran llevado la delantera en algún momento en la Europa renacentista o de la última parte del medievo. En España y Portugal se habían puesto en duda... Perdón. En 1400, otro paso. Es decir, que este descontento con la medicina, hay que buscar algo más, es decir, con la salud, importante en la vida de las personas. Ya era otro empeño que se sumaba al de encontrar cosas nuevas, donde sea, fuera de aquí, por fuera de aquí, nos vamos. Es decir, una disposición a viajar. La superior tecnología y afán investigador en el tema náutico, de cómo navegar, de las cartas de navegación, y en el metalúrgico, de los portugueses y españoles, muy por delante del resto de Europa. Fue una de las causas de colocarse por delante de sus futuros competidores europeos. ¿De quiénes estamos hablando? Pues hablamos de franceses, ingleses, daneses, etcétera. Pero en aquel momento estaba España y Portugal claramente y tecnológicamente y náuticamente por delante del resto de estas naciones europeas. Dicha ventaja se iría reduciendo cuando llegó a España, se redujo y se fue reduciendo cuando llegó a España una nueva dinastía, los Austrias, criados en Centro Europa, que vinieron a España, que sí, hicieron una política que fue seguir la de sus abuelos, los reyes católicos, de expansión, de conquista, etc. Pero en lo cultural y en lo tecnológico supuso un retraso, supuso un frenazo.
En España, solo te pongo dos ejemplos, la mujer había tenido un desarrollo cultural y una relevancia de mujeres famosas, hasta que se distinguían en la sociedad y mandaban. La mujer era tanto como el hombre, que se lo digan a la reina católica, a Isabel la Católica, que era capaz de cuadrar firmes a todos sus generales y a todos sus grandes hombres, y que no se saliera nadie ni un pelillo de lo que ella dijera. Ella mandaba y era mujer. Lo mismo tuvimos catedráticas que dieron clase en la universidad. Tuvimos una saga que llegó a tener un nombre concreto, que era el de Pueledotta, que eran mujeres cultas. Había toda una pléyade. Bueno, pues esto, con la llegada de Carlos V, de los Austrias, no, fue bajando. Se instauró, pues, lo que para mí es un atraso, otra vez, la dominancia masculina y la relegación de la mujer a menesteres secundarios, con los Austrias. En otros aspectos, en los aspectos de conquista, etcétera, sí, pero en el aspecto cultural y de la relevancia de la mujer fue para atrás. Dice también, fue importante considerar la ubicación la ubicación geográfica de estas dos naciones, España y Portugal, orientadas al Océano Atlántico, que supuso pues un desencadenante auténtico para empujarlos tras nuevas rutas y lograr reanudar el comercio con Asia. Otra explicación estriba en que las demás naciones europeas parecían más preocupadas de sus problemas territoriales todavía. Caso de Inglaterra conquistando Irlanda, más interesados en eso y ocupados en eso que en la exploración geográfica. Por tanto, no se ocuparon de desarrollar flotas nacionales del Estado o escuelas de cartografía, como hizo Portugal. Estos puntos de vista muestran la diversidad de teorías, sin negar, o sea que hubo bastantes teorías de por qué vino ese impulso al viaje y a los descubrimientos. Admite que hay varias teorías, sin negar la postura unánimemente asumida de que la era de los descubrimientos se desató por razones comerciales, especialmente alimenticias. La historiografía actual no ha cerrado todavía la polémica de por qué razón o razones los europeos se hicieron a la mar, y en menos de 2 siglos habían explorado casi todo el planeta, como tampoco existe consenso en por qué unas naciones lo hicieron mucho antes que otras, aunque acabamos de dar algunos motivos. Consultando distintos autores se obtienen distintas respuestas, es decir, según donde lo leas, puedes obtener distintas. No, es que yo he leído, y otro, pues yo he leído lo contrario. O sea que él admite que sí, que no está fijada una teoría y que puede haber varias. Si bien es cierto es que todos están de acuerdo en la gran demanda de productos asiáticos. Todos querían la canela, la pimienta, el clavo, etc. Pero sin haber unanimidad en por qué los portugueses y españoles fueron casi 2 siglos, 200 años, por delante de franceses, daneses, ingleses y neerlandeses u holandeses. Un logro técnico que posibilitó la aventura fue la invención de la carabela, primero, y posteriormente de la carraca. La carraca era la embarcación de gran tonelaje. La carabela era del mínimo tonelaje, luego estaba la nao y luego estaba la carraca. La carraca, al ser de mayor tonelaje, era menos maniobrable, pero más pesada, y para hacer rutas largas, el peso, el volumen, el tamaño cuenta para enfrentarse a las olas del Atlántico. Y además tenía una ventaja, y es que tenía
La base del barco, sin una línea muy estridente de corte, afilada, podríamos decir la prolongación de la quilla, la tenía más disminuida, de forma que estos barcos podían prácticamente meterse en la arena, aun siendo lo grandes que eran. Esperaban las mareas, etcétera, y eran capaces de entrar en la zona del cabotaje, que se llama, es decir, la zona próxima a tierra. Y esto facilitaba mucho la carga, las descargas, luego se podía dejar cerca de la playa y luego con barcas y todo esto se hacían los transportes. Pero esto lo permitió la carraca, que no es que tuviera unas técnicas muy diferentes, más que el tamaño. Si el tamaño, pues automáticamente iba a tener más pisos, es decir, más cubiertas, más plantas, como si dijéramos en un edificio de planta baja, que sería la carabela, de 2 plantas a 3 plantas, que sería la nao, y de 4, 5 y 6 plantas, que sería la carraca. Estos barcos eran una combinación de modelos tradicionales de los navíos árabes y europeos, y fueron los primeros capaces de salir del apacible mar Mediterráneo para hacerlo con cierta seguridad, no con total seguridad, en aguas abiertas y bravas del Océano Atlántico. Además, la organización social, importante, otra causa, otra posible explicación de por qué la gente iba a Sevilla. ¿Dónde vas? A las Américas. Estoy aburrido de estar aquí, no tengo por venir. Oye, que allí hay mucha gente que ha muerto. Dice, también hay gente que ha venido rica, que yo la he visto. Y se embarcaban. Dice, además de la organización social de los reinos de la península ibérica, determinaba una empresa así. Las grandes familias tenían la institución del mayorazgo. Los condes, los varones, los señores. Existía entre ellos una institución, una normativa, una ley, que era la del mayorazgo. Mayorazgo ser el hermano mayor, que tenía todas las prerrogativas a heredar por completo la herencia del padre. Oiga, que yo soy el segundo, pero soy más listo que mi hermano. Es igual, él es el primogénito y se lo va a llevar todo. ¿Y tú qué? Apáñate. En fin, si se quedaba en la familia, pues lo absorbían y le daban cargos o le daban tal. Pero el que mandaba era el mayor. Y él, si no quería quedarse debajo de su hermano, salía pitando hacia otros sitios. Pues me voy a la guerra de Granada o de Jaén o de Sevilla o de tal. Y si destaco, me darán tierras. Me darán tierras. Y seré señor de allí. Esto se dio durante la Reconquista. Pero la Reconquista ya se había acabado. En 1492 se acabó la Reconquista. O estaba a punto de acabarse. Porque estos serían los años previos antes de la conquista de América. Una vez que hubo la conquista de América ya tenían otra salida, otro sueño. Dice, las grandes los segundones, es decir, segundo hermano, tercero, etcétera, podían dedicarse pues a la iglesia. Oye, pues mira, a ver si te haces obispo, a ver si te haces canónigo, a ver si te obtienes como mínimo una capellanía de la que vivir. O tenían la alternativa de probar fortuna en la guerra contra los moros, en la que podían ganar honores y tierras con su esfuerzo. Al acabar la conquista, pues se acabaron las tierras por conquistar. Aunque se podía seguir la reconquista por el norte de África, pero ya era eso, harina de otro costal. No era lo mismo ir por la península, tierra firme, que haber cruzado el estrecho, con barcas, etcétera, ir por el norte de África, por la Mauritania tingitana, que así llamaban los romanos. Portugal terminó su conquista antes que Castilla. Llegó al sur, llegó al Algarve y dijo, oye, no tenemos más ambición de momento dentro de la península, que Castilla también está muy fuerte y vamos a respetarnos mutuamente. Entonces, si queremos innovación, busquémosla en el Atlántico, busquémosla en este mar que nos abraza. Y se lanzó a establecer colonias en el norte de África, como paso previo a seguir la ruta por el sur del continente, por el Cabo de Buena Esperanza, por debajo de Sudáfrica actual. Aragón también terminó antes que Castilla. Llegado a Alicante, Castilla le dijo, toma, tanto dinero, Murcia para mí, y aquí se acabó tu reconquista. Entonces Aragón aceptó ese trato
y se embarcó por el Mediterráneo en busca de aventuras y de comercio, donde también tenía muchas posesiones. Sicilia era de ellos, el sur de Italia, etcétera, que era lo que luego Fernando el Católico dio de herencia a su nieto, a Carlos V. La reina Isabel la Católica, en su testamento, encargó que la reconquista, que se había acabado en Granada, siguiera. Era su celo por seguir. La inercia del combate, de ser más grandes. En su testamento encargó que la reconquista siguiera por tierras de África. Claro, no tenía la perspectiva de América. Pero el descubrimiento de la ruta de las Indias por Occidente, con el descubrimiento de América, en realidad el continente americano, pues abrió posibilidades inesperadas para continuar el ímpetu conquistador de los 8 siglos anteriores. Y cuando una cosa se ha estado haciendo durante 8 siglos, es difícil frenarla en seco. Hay una inercia, hay un modo de vida, hay una actitud que necesitaban continuar. Dice, por otra parte, las caravanas que venían de Oriente con esos productos tenían una cantidad muy limitada. Lo que se podía cargar en las jorobas de un camello o de un dromedario no era ni mucho menos lo que se podía cargar en una carraca o en un barco. Era lo mismo que comparar 1 kilo con toneladas de kilo. Era necesario tener otro transporte y ese era el marítimo. Esto también fue una razón de mucho peso. Los monetaristas, esta corriente económica que basa todo en la moneda, en subir la moneda, bajarla, acuñar más, retirar moneda, no hay. Pues los monetaristas apuntan, no vamos a decir que no tengan razón, esto ya lo dejo para los economistas. Yo con la economía la tengo tal respeto que leo escuetamente lo que pone aquí y otras personas te podrán decir si hay mucha razón en esto o poca razón. Los monetaristas sostienen que el motivo principal que dio inicio a la era de las exploraciones fue la grave reducción del metal precioso que existe en Europa. Es decir, el oro, la plata y el cobre se redujeron. Al pasar a tenerlo en más manos, y por otras razones, se redujo. Por lo tanto, la moneda escaseaba. Y alguno diría, claro, y si no hay moneda no puede haber comercio. La economía europea dependía de la circulación de moneda de oro y plata, pero su escasez había sumido a Europa en la recesión. Esto va para abajo, no se compra, no se vende. ¿Por qué? Porque no nos espabilamos. Y los monetaristas dirían, no, porque no, es porque no tenéis monedas para el cambio de todas esas tal. Otro de los factores aparte de los monetaristas, fue la prolongada guerra de la Reconquista contra los estados musulmanes en la península ibérica. Para los cristianos hispánicos, españoles y portugueses, era vital para la supervivencia poder sobrepasar, dejar atrás ya la esfera territorial de los estados islámicos. Para nosotros los árabes hasta ahora han sido los que hemos tenido enfrente, ya no los tenemos. Vamos a ver qué hay detrás, qué hay además de los árabes. Es decir, necesitamos pasar de página, pasar capítulo. Los árabes ya están. Vamos a por más, a por otra cosa. ¿Qué cosa? Y eso también lo metieron en la maleta de los deseos para ir a explorar. Aunque habían aprendido, ojo, aspiraban a encontrarse otros mundos diferentes del árabe, aunque hubieran aprendido mucho del mundo árabe, muchísimo, como hemos dicho en otros capítulos. Aprendieron mucho de sus vecinos árabes. En la carraca y la carabela, por ejemplo, introdujeron el uso de la vela latina que habían empleado los árabes hasta entonces, mejorando la maniobrabilidad de los barcos. También, a través de los árabes se redescubrió la obra de los geógrafos griegos de la antigüedad. Recordad
como hemos dicho ya en esta serie, que los árabes fue los que trajeron los libros y la cultura que en la caída del Imperio Romano de Occidente, todo aquello había desaparecido, se había anulado, cosa que en Oriente, en Bizancio, en Estambul, todavía persistía. Y los que nos traían aquellos libros, aquellos bagajes culturales del Imperio Romano, de griegos y romanos, hasta España, eran los árabes por el norte de África. O sea que muchos descubrimientos y muchos de los conocimientos griegos y romanos de geografía nos fueron traídos por los árabes desde Estambul, dando por primera vez a los europeos una idea aproximada del contorno de África y Asia, que ya los romanos y los griegos lo tenían muy definido, bastante más definido que lo que quedó en la Edad Media de Occidente. En fin, y hasta aquí luego ya nos queda empezar por Portugal. Un gran capítulo. Para mí, es un descubrimiento. Tengo que reconocer que los españoles hemos vivido muchísimos años de espalda a los portugueses. Claro, los portugueses también nos miraban con recelo, porque éramos una nación que estábamos tentados de la usurpación, de la conquista. Y ellos pues se aliaban y pactaban con los que fueran enemigos de España. Y provocaban pues esa reyerta. Hoy, gracias a Dios, no. Hay una armonía fenomenal, estupenda. A mí Portugal me cae muy, muy bien. Me encanta viajar por sus tierras, hablar con sus gentes. Es una de mis aficiones más bonitas y en las que más disfruto. Ir pasando, ponerme en la frontera, ir pasando de España a Portugal, Portugal a España, clean, clan, metiendo, saliendo, y observas las diferencias, los matices, la personalidad de la gente. Muy bonito. Y también intuyes la rivalidad que hubo. Unas defensas había impresionantes entre España y Portugal. Unas murallas, unos castillos, unas ciudades amuralladas y militarizadas impresionantes entre España y Portugal. Era el tercero. Fijaros que fueron durante muchos años los gallitos del mundo, que llegaron a repartirse en el Tratado de Tordesillas todo el globo terráqueo. En fin, pero con esto ya vendrán luego otros vídeos y otros capítulos. Hasta luego, chicos.